Buenos días a todas y a todos. Bueno, vamos a iniciar la clausura del curso verano de este año. Como sabéis y como habéis podido disfrutar en todos estos días, ha sido un curso bastante enriquecedor para todos, y incluso lo que estábamos comentando con la gente aquí de la universidad, estos cursos de UGT, el único problema, entre comillas, que tiene es que al final siempre nos pasamos de hora, porque la intervención de la gente y el interés de la gente al final es tanto que tenemos tristemente que cortar muchas veces las intervenciones, porque nos dan en vez de las 6 o las 7, nos dan las 8 de la tarde aquí, y la gente quiere todavía seguir. Pero bueno, eso es importante, y eso es que los ponentes y la gente que tenemos lo hace bien y nos transmite unas ideas que nos van a servir seguro mucho para tener más conocimiento sobre los temas y para el día a día nuestro. Bueno, no me voy a enrollar más en este sentido. En primer lugar, por supuesto, agradecer a Joaquín Pérez Rey que esté aquí con nosotros, que haya aceptado venir. Le hemos llamado ya casi al límite, y que haya aceptado venir, y que haya, para este poquito tiempo que va a estar con nosotros, se haya desplazado hasta aquí y sin ningún problema. Además, muchas gracias por querer compartir estos momentos con nosotros. Luego cuando ya vaya a dirigirnos unas palabras, ya le presento. De todas formas, como decía, ya durante estos 3 días hemos tratado una materia que tiene muchas aristas. Mientras estábamos aquí, en todo el mundo se han hecho documentos, propuestas, recursos y estrategias en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Es casi para nosotros para todo el mundo está casi al día de las novedades en este tema. La centralidad de los objetivos de desarrollo sostenible y las expectativas que tenemos toda la ciudadanía respecto a las soluciones no deben quedar invisibilizadas por noticias de actualidad, que en muchos casos lo que pretenden es distraernos de lo que realmente es importante. Lo importante, por supuesto, es salvar el planeta, proteger a las personas vulnerables y eliminar la pobreza. Las personas vulnerables también somos trabajadoras y trabajadores, y no solo quien tiene bajos salarios, también quienes, teniendo un buen salario, no tienen buenos servicios públicos a su alcance, o quienes tienen que pagar un alquiler de su vivienda por encima del mercado. Porque en su ciudad hay una especulación con estas viviendas, y en algunas ciudades está ocurriendo actualmente bastante ahora. O, por ejemplo, quienes tienen personas también a su cargo, que necesitan cuidados especiales, o quien tiene que pagar centros de atención por encima de sus posibilidades, etcétera. O sea, como veis, los ODS tienen mucho que ver con el estado de bienestar, que se logró en los años 80 o 90, con la sanidad pública universal, con la educación pública universal, con la protección social mediante las pensiones, el sistema de atención a la dependencia y ahora el ingreso mínimo vital. Durante estos 3 días se ha reunido la Mesa de Diálogo Social Nacional, en la que la patronal no está de acuerdo con la reducción de la temporalidad. Ayer lo vimos y lo vería nuestro invitado en primera persona, y desde luego nosotros nos sentimos decepcionados. Entre otras cosas porque la patronal no ha entendido que en España está obligada por la Unión Europea a esta limitación de la contratación temporal. No es una cosa que queramos nosotros, porque eso es que la Unión Europea nos exige esa limitación. Ayer mismo también, para que os hagáis una idea, en la Asamblea de Madrid se votaba una proposición no de ley para suspender los convenios con sindicatos y patronal. Esto no quiere decir suspender los convenios como dicen ellos, que se den y se regale. O sea, lo que querían suspender realmente es el diálogo social con los sindicatos y con la patronal. Vox presentó esta propuesta. Tuvimos la suerte de que todavía los otros partidos políticos saben que el diálogo social es importantísimo para el estado de bienestar y para todo, y se quedaron solos con sus votos, sus 13 votos que tiene la Asamblea. Los demás, todos los partidos votaron en contra.
Como decía, la actualidad informativa no puede alejarnos de nuestros objetivos para lograr un mundo mejor. Cada día en UGT tenemos que defendernos de un ataque porque no conseguimos llegar a hacer entender a la opinión pública la importancia de estar afiliado o afiliada a un sindicato. Porque no solo negociamos convenios colectivos, sino también participamos en el diálogo social, como decía anteriormente. Así que podemos construir una sociedad mejor, que es lo que pretenden los Objetivos de Desarrollo Sostenible de lo que hemos estado hablando durante todo este curso. Y podemos poner un ejemplo. En abril de este año cerramos un acuerdo entre el Gobierno y Comunidad de Madrid, la patronal y los sindicatos mayoritarios. Se llama Estrategia de Madrid para el Empleo. Tiene una dotación de más de 300 millones de euros para políticas activas de empleo, como puede ser la formación o los incentivos a la contratación de personas en situación de vulnerabilidad, parados de larga duración, mayores de 45 años, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, jóvenes, etcétera. Aunque ese acuerdo no pudo ser firmado porque se convocaron, como todos sabéis, las elecciones anticipadas, es un acuerdo que incorpora los ODS en cada una de sus medidas y que traerá una mejora a la situación de la población trabajadora con empleo o sin empleo. Esto ha llevado muchas horas de negociación y tiene la intención de sacar situaciones de precariedad a muchas personas que no están afiliadas a ningún sindicato. Los sindicatos trabajamos para todas las ciudadanos, ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, no solo los afiliados. Eso es el diálogo social también, por eso estamos en el diálogo social. Este acuerdo es fundamental para mejorar el empleo de Madrid. Las horas de dedicación del personal de UGT no puede costearse por los afiliados y afiliadas y debe costearse por el Gobierno como estaba antes manifestando. Esto es una cuestión importante para la ciudadanía madrileña y no la oficina del Español en Madrid, ni que te encuentres a Alex o no a Alex y cosas que se están diciendo, se están haciendo que no tienen mayor importancia. No quiero agotaros más. Tras estos días que habéis estado aquí desde por la mañana hasta, como he dicho, altas horas de la tarde. Y termino con agradecimientos, por supuesto, agradeceros a todos vosotros por la atención, por haber elegido este curso. Esperamos que os haya motivado para seguir profundizando en esta materia. Gracias, por supuesto, a la Universidad Complutense por acogernos con tanto agrado y poniendo a nuestra disposición todos sus medios en una semana tan complicada como la que hemos vivido en este centro universitario, con visitas diarias de políticos de otros cursos, con altos mandos del ejército, policía, el clero, conviviendo todos juntos aquí, junto con la Unión General de Trabajadores. Y por programar las actividades culturales vinculadas a la movida madrileña que hace la universidad. Gracias a las empresas Ferrovial, que ya es un clásico en nuestro curso, Acciona y ArcelorMittal, que han patrocinado nuestro curso y que han puesto sobre la mesa cuestiones de actualidad y su visión de los ODS y de las soluciones que están implantando. Gracias a Masercisa, a la Unión de Técnicos y Cuadros, por su ayuda a la hora de preparar contenidos y los materiales que les hemos entregado el primer día. Y para finalizar, solo disculparlos por una cosa que este año no podemos hacer, que sabéis que todos los años entregamos unos diplomas a los alumnos, y era un clásico ya, pero además era un acto que nos servía para despedirnos del curso y saludarnos y apretarnos las manos y abrazarnos y todo lo parafernalia que traía esto, pero este año no está permitido por la pandemia, así que siento que todavía no nos podamos dar ese apretón de manos, ese abrazo, lo dejaremos para el año que viene, pero ya como os digo, muchas gracias a todos y a todas y por supuesto espero que el curso haya sido de vuestro agrado. Ahora, sin más dilación, os voy a presentar a nuestro invitado, secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey. Es doctor en Derecho y premio extraordinario de doctorado. Desde 2012 es profesor titular de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social. En 2018 fue nombrado director del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Autor, entre otros, de los siguientes libros: Estabilidad en el empleo, La transformación de la contratación temporal en indefinida, el uso irregular de la temporalidad en el trabajo, el contrato eventual por circunstancia de la producción, el despido disciplinario, el régimen profesional del trabajo autónomo económicamente dependiente, novedades legales y jurisprudenciales, y en colaboración con Antonio Bailos, el despido o la violencia del poder privado. Colaborador habitual de la Fundación 1 de Mayo y de la Fundación Cipriano García, forma parte del Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social.
Ha realizado estancias de investigación en diversas universidades europeas y ha participado en un buen número de cursos de especialización y congresos nacionales e internacionales, especialmente en América Latina. Formó parte del grupo de expertos que, a propuesta del Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social, analizó las consecuencias de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el sistema español de contratación laboral. Como veis, es un honor tener aquí a Joaquín Pérez y sin más le doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada, buenos días a todas y todas. Muchas gracias a UGT Madrid, muchas gracias a la Universidad Complutense por esta amable invitación. Es para mí realmente un placer y yo diría que debo reconocer casi un gusto íntimo venir a la universidad y poder compartir un espacio con vosotras y vosotros y si es posible incluso un diálogo y hacerlo además yo creo que en un curso tan atinado y bien enfocado como este. Yo venía repasando ahora el programa del curso, la sucesión de autores que han intervenido y los temas, y la verdad es que no me extraña que habéis alargado hasta las 8, ¿no? Es decir, ha sido unos temas del mayor interés que dan para estar discutiendo mucho, largo, tendido y además con múltiples variantes. Yo creo que, por tanto, enhorabuena por una organización tan eficaz, por haber concitado un debate tan importante y hacerlo además en un momento tan crucial para nuestro país, porque yo creo que hablar ahora de políticas de empleo para la transición justa, podríamos decir que esto es más o menos difícil, más o menos pesado, pero lo que no podemos en ningún caso afirmar es el enorme sentido de la oportunidad de decir esto en este momento. Yo creo que precisamente nuestro país ahora está en ese trance histórico que todos conocéis bien, que es procurar una transición en el mercado de trabajo. Los paralelismos siempre son malos, pueden ser más o menos ocurrentes, pero es cierto que si os fijáis, quizá una de las transiciones sin duda inacabadas es la transición del mercado de trabajo en España. El mercado de trabajo en España nunca nos ha permitido mirarnos, confrontarnos claramente con Europa. Es decir, siempre hemos sido una cierta anomalía y, por tanto, seguramente una de las instituciones en las que no se ha producido esa transición ha sido la que tiene que ver con el funcionamiento del trabajo, con el trabajo en general y con la posición que las trabajadoras y los trabajadores ocupan en ese espacio. Por lo tanto, bueno, reitero el agradecimiento. Yo creo que cuando hablamos de transiciones, y esto lo hacemos con el trabajo en el medio, nos remontamos a una vieja literatura. Y yo creo que por eso es muy acertado la noción de transición justa y vincularla a los objetivos de desarrollo sostenible. Realmente los mercados de trabajo transicionales, como vosotros conocéis, se vienen frecuentando desde hace mucho tiempo, pero no siempre en la buena dirección. Durante algún tiempo, y yo creo que seguramente es un debate que ya tiene algunos años, se nos transmitió la idea, nunca deja de hacerse del todo, de que el paradigma del trabajo con derechos había desaparecido de nuestras vidas. El trabajo se había convertido en algo efímero y el trabajador las trabajadoras tenían que estar preparadas para afrontar todo un mare magnum de transiciones profesionales. Y esto, lejos de convertirse en una retórica de lo positivo, se convirtió en una retórica de lo negativo, porque todos los derechos asociados al trabajo de repente empezaron a considerarse absolutamente prescindibles, ¿no? Entonces, bueno, no, es que la estabilidad ya no se puede garantizar en un mundo de relaciones efímeras. No, ese viejo trabajador que entraba en la fábrica con 16 años y acababa jubilándose muchos años después y con una cierta promoción profesional es básicamente un elemento histórico del pasado condenado a desaparecer
y por lo tanto ahora tenemos que acostumbrarnos a ese trabajo intermitente, precario, con pocos derechos, porque es el símbolo de los tiempos. Ahí, si os fijáis, y está en el público, hay una buena parte de personas que conocen bien la actividad sindical y que por tanto están muy centrados en estos debates, ¿no? Ahí se habló de flexiseguridad, la necesidad de establecer mecanismos donde la protección social pudiera de alguna manera acompañar la pérdida de estabilidad en el empleo. Se habló incluso, hubo un famoso informe de la Unión Europea sobre la necesidad de garantizar lo que se llamó entonces los derechos sociales de giro. Es decir, básicamente lo que había, el paradigma del trabajo estable había concluido, había terminado, esto ya no formaba parte de los modelos productivos actuales y había que buscar vías de protección alternativas. Pero el problema es que esas vías de protección nunca se llegaron a construir del todo y lo cierto es que de repente, una vez más, empezamos a ahondar en ese paradigma de relaciones laborales como sinónimo a precariedad y falta de derechos, ¿no? Este yo creo que es el problema con el que nosotros llegamos a la mayor crisis sanitaria que ha vivido todos los que estamos sentados en esta sala, ¿no? Es decir, llegamos en ese debate de que el trabajo era difícil, el trabajo con derechos era casi una reliquia del pasado, ahora tendríamos que estar preparados para este nuevo intermitencia permanente, llegamos llamando a los ciclistas emprendedores, es decir, en una especie de elementos conceptuales que habían de alguna manera degradado la forma de trabajar, pero también, fijaos, y esto es interesante, habían invisibilizado el trabajo que había sido y es el motor de las sociedades, la construcción de la riqueza. Durante algunos años empezó a tener una pérdida abultada de centralidad. Es decir, las trabajadoras y los trabajadores no ocupaban un espacio de visibilidad social y habían sido sustituidos por figuras alternativas, ¿no? Desde el consumidor al emprendedor a el triunfador, ¿no? Pero el trabajo había poco a poco ido retirándose esa retórica. Y de repente, yo creo que en esos mimbres un tanto de revisión o un tanto débiles, un tanto líquidos, por usar la famosa expresión, nosotros nos topamos con la pandemia, ¿no? La pandemia nos cayó de bruces sobre nuestras espaldas. Y ahí, fijaos, a mí me gusta mucho usar un paralelismo. Seguramente uno, para todos los que estáis en esta sala, estoy convencido que uno de los días más atípicos y tristes de vuestra vida sería el 1 de mayo de 2020, ¿no? El 1 de mayo de 2020, la gran fiesta de trabajo, las calles llenas de gente reivindicando, en ese aspecto que siempre ha tenido el 1 de mayo, ¿no? De mezclar la reivindicación con lo festivo, con tal. Bueno, pues esas calles vacías el 1 de mayo de 2020, pues no podían dejar de sorprendernos a todos, ¿no? Era como algo que recorría toda nuestra memoria sentimental, ¿no? Es decir, cómo podía estar Madrid vacío el 1 de mayo de 2020. Bueno, pues seguramente ese vacío del 1 de mayo en las calles, sin embargo, no impidió que durante todo ese año el trabajo ocupara la centralidad de la que había sido privado en los años anteriores. Y empezamos a ver elementos esenciales. Primero, que para poder sobrevivir, el trabajo de las enfermeras era imprescindible y decisivo. Que las cajeras de supermercado cumplían una función evidente en nuestras vidas y que la gente que recogía las basuras por las noches tenía una función decisiva y salía todos los días a la calle a acometer trabajos esenciales para la reconstrucción de un mundo confinado, ¿no? Y entonces yo creo que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, luego podremos debatir, pero desde hace mucho tiempo empezamos a mirar a los trabajadores y a las trabajadoras a la cara y a comprender que todo el esquema social se pivota sobre elementos que, sin embargo, recibían un tratamiento no del todo justo, no del todo adecuado, ¿no? Porque todos esos trabajos se producían en un marco fuertemente precario, ¿no? No solo el de los que limpiaban las calles por la noche o las cajeras de supermercados, sino también las propias enfermeras que atendían nuestras
infecciones víricas y que podían tener pues un cúmulo de contratos permanentes, ¿no? Entonces yo creo que eso fue el primer elemento que la pandemia nos enseñó, ¿no? El trabajo ocupa un lugar central y uno, si echaba la vista atrás, pues un poco recuperar aquella literatura sociológica de hace unos años donde el vaticinio era el fin del trabajo, ¿no? El famoso libro del sociólogo Rifkin, o el trabajo un valor en peligro de extinción, pues uno se daba cuenta que realmente toda esa construcción no tenía mucho sentido. Había otro elemento que nos enseñó la pandemia y sobre los que ahora en estos tiempos acelerados tenemos que reflexionar. Fijaos, no sé si por primera vez, pero al menos de manera muy visible, hicimos políticas públicas ajenas a las laborales con el trabajo. Y este es otro elemento del que tenemos que sacar algunas conclusiones. ¿A qué me refiero con esto? Claro, cuando la pandemia se nos vino encima, el trabajo empezó a cumplir una función instrumental. No solo servía para llevar a cabo las actividades necesarias para sobrevivir, y su regulación no solo servía para proteger a los trabajadores o otorgar mecanismos de flexibilidad a las empresas, sino que por vez primera tuvo incluso una finalidad sanitaria. ¿Qué tuvimos que hacer? Establecer la prioridad del teletrabajo, intentar evitar las aglomeraciones en los centros de trabajo, gobernar las idas y venidas a los centros. Es decir, las políticas del trabajo se convirtieron en políticas públicas a favor de la salud pública. Y este es otro elemento instrumental bastante importante, porque yo creo que también nos ha dado cuenta de la enorme fortaleza que tiene la organización del mundo laboral para hacer de nuestras ciudades, para hacer de los lugares donde vivimos, para hacer de nuestro entorno lugares mucho más habitables. Y esto nos interpela a todos, porque este aprendizaje nos permite ver que el trabajo es también un instrumento para gobernar el cambio climático, o es un instrumento para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible, y que seguramente vosotros, en la negociación de los convenios, en el diálogo social, en vuestra interlocución diaria, tendréis que incorporar objetivos diferentes al mero intercambio de salario por trabajo. Es decir, los convenios seguramente ya no podrán dedicarse solo al salario de la jornada, sino que tendrán que empezar a pensar en, por ejemplo, cómo se desplazan los trabajadores al centro, si debemos buscar mecanismos eficientes. Podemos empezar a, desde el trabajo, superar los dramas de la despoblación en determinados territorios. Es decir, si nosotros enfocamos esto también con un elemento de clara vocación de poner remedio a lo que nos rodea, que es un mundo algunas veces apocalíptico y desolador, ¿no? Yo creo que en estos últimos días uno no puede, por más que casi estar, yo diría, asustado ante océanos que arden y mejillones que se cuecen al aire libre, ¿no? Es decir, que por lo tanto, quiero decir que aquí el trabajo tiene también mucho que decir en la consecución de esos objetivos medioambientales, porque la propia organización del trabajo puede hacerse de manera más eficaz, más eficiente, hacerse de una manera mucho más singular. Y yo creo que aquí la capacidad de las organizaciones sindicales, de los sindicalistas que diariamente bregan con estos elementos, es esencial incorporar esos nuevos elementos a la gestión de la negociación colectiva, del diálogo social y de las propias relaciones laborales. Y fijaos, otra enseñanza de la pandemia. Las dificultades de las mujeres para trabajar. Esa es, si yo me quedara con una imagen de la pandemia que he visto, diría no sé, en una treintena o más de ocasiones, ha sido alguien en una conferencia, una mujer habitualmente, con un niño encaramado a su espalda, mientras ella trataba de abrirse paso en la reunión que se estaba produciendo en ese mismo momento, ¿no? Eso nos enseñó dos cosas. Una, que practicamos cuando regulamos el teletrabajo. El teletrabajo no es una medida de conciliación. Si uno no tiene resuelto el problema de los cuidados,
teletrabajar puede ser mucho mayor tortura que ir a trabajar al centro de trabajo. Y el problema, bueno, no solo, naturalmente, de algo que la pandemia no nos tenía que enseñar, que es el sesgo claramente de género de la labor de cuidados, pero sobre todo la necesidad de afrontar eso desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Sabéis que nosotros incorporamos el programa Me Cuida a todos los elementos de renovación de los ERTE. Fue un programa, y es un programa, sigue vigente, como también sabéis, hasta finales de septiembre, pero descubrió que cuando todos los elementos vinculados a la solidaridad intrafamiliar no se pueden poner en marcha, y eso ocurrió con la pandemia, porque no pudimos incorporar a nuestros abuelos a nuestras vidas como hacíamos corrientemente, bueno, pues ahí también se generaba una enorme crisis vinculada a la necesidad de garantizar los cuidados en el entorno de las relaciones laborales. Ese fue otro gran aprendizaje. Todos estos son elementos que señalo para lo que luego diré de hacia dónde deberíamos caminar en la transición. Y fijaos, el cuarto, pero no menos importante aprendizaje de aquellos terribles días que nunca olvidaremos. Cuando Madrid toma la decisión de cerrar los colegios, para alguien que en ese momento ocupa la Secretaría de Estado de Empleo, no os podéis imaginar lo que eso fue, no la decisión de cerrar el colegio, sino la repercusión que los primeros días de la pandemia tuvieron sobre el empleo. En los primeros días de la pandemia, el mercado de trabajo español reaccionó como siempre lo suele hacer, ante la incertidumbre de lo que estaba por llegar. Normalmente las empresas acuden a la extinción masiva de contratos, ¿no? Este es un elemento que se ha repetido tantas veces en la historia de nuestro país que la pandemia inicialmente no fue distinta. Pero fijaos, había una diferencia entre estas crisis y entre otras, y las otras, ¿no? La principal diferencia es que en ese momento, quienes estábamos en el gobierno, teníamos la firme determinación de acudir a esa crisis a través de remedios distintos de los habituales y, por tanto, frenar de raíz la sangría que la caída de la actividad podría tener sobre el empleo. Este fue el objetivo inicial y, por tanto, había una clara vocación de intervenir desde los instrumentos de protección social para remediar la crisis de empleo que podría asociarse a la caída de la actividad derivada de la crisis sanitaria. Y lo hicimos desde el minuto 1, ¿no? Es decir, si os acordáis, pues el famoso Real Decreto Ley 8/2020 fue el inicio de todo el mecanismo de protección de los ERTE y de evolución de la forma de desempleo. Y el mensaje que nosotros lanzamos de manera decidida a las empresas fue el siguiente: no despidan, mantengan a sus trabajadores, nosotros nos ocupamos. Vamos a dar el apoyo público que sea necesario y vamos a establecer las políticas de contención y mantenimiento del empleo que sean necesarias. No acudan al despido. La crisis sanitaria es un fenómeno pasajero y no merece la pena resolverlo expulsando definitivamente a los trabajadores de las empresas. ¿Lo hemos conseguido? Lo hemos conseguido. Es la primera vez, si os fijáis, que hemos invertido la famosa ecuación entre caída del Producto Interior Bruto y caída del empleo. ¿Lo hemos conseguido en todos los casos? No. En los inicios, en esa caída del empleo, 2/3 de los que salieron del mercado de trabajo eran trabajadores temporales. Este fue el otro elemento. Nosotros intentamos retenerlos a través de muchas vías, por todas las vías que fueran necesarias, pero no pudimos hacerlo porque se impuso la naturaleza de las cosas. Es decir, la costumbre, la inercia permanente a prescindir de los trabajadores temporales de manera inmediata para curarse en salud. Nosotros luego tomamos medidas para incorporar a esos trabajadores temporales. Si os acordáis, les ampliamos el plazo de los contratos para que no se computaran durante los ERTE. Establecimos, por vez primera en España, un subsidio específico para los trabajadores que habían perdido su empleo
como consecuencia de la conclusión del contrato temporal durante la pandemia, o incluso aquellos que lo habían perdido durante el periodo de prueba. Es decir, pusimos en marcha todos unos mecanismos de protección social, que en algunos casos conseguimos retenerlos, pero en otros no lo logramos, porque los contratos habían desaparecido sin darnos ni siquiera tiempo a reaccionar, ¿no? Hoy un telediario informaba que mañana se hacía una medida de confinamiento y en ese mismo momento las empresas prescindían de los trabajadores temporales. ¿Qué nos enseñó esto? El drama de la precariedad. El drama de la precariedad que nos impedía, recuperar, es decir, incluso con toda la decisión del mundo, no teníamos capacidad para retener el empleo precario, el empleo temporal. Y esta es la enseñanza final. Ahora tendremos que lidiar de otra manera, porque ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Lo que ha ocurrido es que en esta crisis, yo creo, y esto ha sido un esfuerzo real de la sociedad española y fundamental de los interlocutores sociales, es decir, yo creo que aquí ha habido una gestión, podríamos decir, compartida de la crisis. Las contribuciones de los interlocutores sociales a los remedios a esta crisis han sido decisivas. La predisposición de la sociedad española a entrar en ese mecanismo ha sido decisivo. Yo creo que, a pesar de que algunas veces el ruido de la política no nos permite ver con cierta tranquilidad qué es lo que ha ocurrido, pero lo que ha ocurrido es que por vez primera y durante más de un año, hacer frente a la peor crisis de nuestra historia, ha habido un consenso global sobre cómo afrontar las salidas en términos de relaciones laborales y de mercado de trabajo. Es decir, todas esas discusiones en el Parlamento no tenían que ver con la realidad cotidiana de los interlocutores sociales, el gobierno de la nación, adoptando medidas consensuadas que naturalmente han funcionado. Y en este panorama hemos llegado hasta aquí, dándonos cuenta que el trabajo es bastante más importante de lo que nos habían sugerido, o más que lo que nos habían sugerido, de lo que nos habían casi, podríamos decir, embaucado, ¿no? Porque toda esa operación de invisibilización del trabajo no tenía que ver con la realidad, sino tenía que ver básicamente con un discurso hegemónico que había sustituido la figura central del trabajador en las sociedades contemporáneas por figuras alternativas más vinculadas a una visión neoliberal del mundo, ¿no? Hemos llegado también hasta aquí, por tanto, dándonos cuenta de la necesidad o de la importancia que ese trabajo tiene en la organización social, en el ritmo de las ciudades, en los movimientos de despoblación, en el cuidado del planeta. Hemos llegado hasta aquí dándonos cuenta de la necesidad de que la vida de las trabajadoras y los trabajadores sea compatible con el trabajo y que por tanto los cuidados son un elemento esencial en todos los órdenes, y hemos llegado hasta aquí sabiendo que lidiar con la precariedad nos impide ser eficaces en nuestras políticas de protección en el empleo. Esas son las grandes enseñanzas de la pandemia. Y ahora estamos en el trance de aprovechar esas enseñanzas y propiciar esa transición justa. Este es el momento, por eso decía, la oportunidad de este curso es definitiva. ¿En qué momento estamos? Bueno, estamos en un momento donde nuestro país va a beneficiarse de una cantidad ingente de recursos, Y esos recursos se vinculan a llevar a cabo una serie de reformas decisivas para alterar definitivamente la faz de nuestro país. Y esas reformas se concentran en una serie de componentes, en el plan de transformación y resiliencia, y en ese plan de transformación y resiliencia hay un componente, el componente Michael Jordan, si me permitís la broma, que es el componente 23. El componente 23 es decir cómo vamos a hacer la transición que nunca hemos hecho en materia de mercado de trabajo. Y es mirar nuestro mercado de trabajo y decidir cómo vamos a hacer en el futuro. Si yo mirara el mercado de trabajo, lástima que no me he acordado de traer la proyección, si habéis visto, ha pululado una gráfica de lo que es España en términos de trabajo. Hace un par de años, unos científicos con un telescopio, creo que situado en Chile, descubrieron el planeta más alejado del sistema social. Del sistema social no, también del sistema social, del sistema solar. Bueno, aunque no sabemos si habrá algún sistema social intermedio que no conocemos y en el que coger algunas referencias.
es un planeta que se llama Far Out. Entonces, eso está remoto, solo se ve con ese telescopio enorme y se descubrió hace poco. Bueno, el mercado de trabajo español es el Far Out del sistema solar europeo. Tenemos tasas de temporalidad y tasas de desempleo que no se corresponden con ninguno de los países que tenemos alrededor. Es decir, por lo tanto, ser el planeta remoto es lo que nos genera todas las anomalías que se vinculan en torno al trabajo. Y ese es el primer elemento que tenemos que remediar. Tenemos que salir de Far Out, tomar la nave interestelar y acercarnos al Sol, ¿no? Acercarnos al calor y a la luminosidad que el Sol nos genera. Y para eso hay que tener una intervención decidida en materia de contratación y en materia de temporalidad. No es posible entender que España esté condenada a ser un país de precarios. Esto no es posible. Es decir, no es la naturaleza de las cosas la que determina la precariedad. La precariedad en España es básicamente un elemento de corte cultural, una inercia que se arrastra desde hace mucho tiempo y que de alguna manera ha compartimentado las cabezas de quienes contratas en que la temporalidad es el único remedio, y esto no puede ser así. Esto no es así, de hecho. Las causas son múltiples y hay muchos elementos que derivan de esa propensión o cultura a la temporalidad. Pero con esa misma decisión, esta es una reforma difícil, porque no es solo una reforma social o económica o técnica, es también una reforma cultural, y por eso es difícil, pero tenemos que afrontarla y tenemos que afrontarla de manera decidida. Y afrontar esto de manera decidida significa entender que, incluso admitiendo que algunos sectores productivos españoles tienen una propensión a la estacionalidad, y fijaos bien que distingo a la estacionalidad, no a la temporalidad, en ellos no tiene por qué darse la precariedad. Por ejemplo, ha habido muchas zonas del territorio español que durante la pandemia han aguantado relativamente bien gracias al uso de contratos estacionales, pero fijos, los fijos discontinuos que conocéis bien, y que han hecho que algunas zonas del turismo del litoral español hayan permitido mantener el empleo pese al carácter absolutamente estacional de las actividades a las que se referían. Es decir, nosotros tenemos que hacerlo, y esto es una tarea compartida, que salirnos de esa anomalía europea y fijar el contrato estable como vía absolutamente preferente de contratación y la contratación temporal como una anécdota. Y esto, cuando lo hagamos, no tiene por qué estar reñido con la incorporación de mecanismos de flexibilidad para que las empresas adapten en otros territorios de las condiciones de trabajo, pero que no adapten a través de la extinción del contrato de trabajo. Es más, yo a los empresarios les digo con alguna frecuencia, si nosotros tuviéramos una tasa de temporalidad similar a la europea, creo que estaríais absolutamente empoderados para solicitar a las organizaciones sindicales que os brinden los mecanismos de flexibilidad interna que las empresas necesitan. Creo que seguramente un sindicalista se sentaría enfrente tuya a dialogar cómo debe ser la jornada irregular o si debes adaptar o no determinadas condiciones de trabajo si eso se hiciera sobre la garantía de la estabilidad en el empleo. Ese empoderamiento es el empoderamiento que necesita. ¿Por qué no se hace eso muchas veces? Porque es que estos contratos son efímeros, temporales, y encima además los queremos recargar con instrumentos de flexibilidad. Por lo tanto, yo creo que esa es la primera reforma para esa transición justa a la que nos tenemos que enfrentar, que es básicamente completar nuestro camino hacia la estabilidad en el empleo y superar nuestra anomalía española, nuestro far out, la lejanía del sistema solar. Y otro elemento fundamental que también está en el componente 23, tenemos que llevar a cabo una renovación del conjunto de nuestras políticas activas de empleo. Este es el segundo reto. Si tenemos por un lado que empezar a tomar medidas en materia de estabilidad y temporalidad para combatir la anomalía de la precariedad, tenemos también que combatir la anomalía del desempleo en nuestro país. Y para eso no solo hay que modernizar los servicios públicos de empleo, que es un elemento esencial
que en el componente va a tener un peso definitivo. Fijaos, no es tampoco desvelar ningún secreto que han sido que afrontar la pandemia solo se ha podido hacer por el esfuerzo ímprobo y una vocación de servicio público más allá de lo que es normal pedirle a cualquier funcionario de los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal. Porque el Servicio Público de Empleo Estatal afrontó esta crisis diezmado, repleto de recortes, sin prácticamente muchas vacantes por cubrir. Y para pagar a más de 3.600.000 trabajadores su prestación por desempleo, ha habido que pedirles a los funcionarios del SEPE una contribución que está más allá de lo que es razonable y que solo se puede explicar porque quienes engrosan ese importante órgano de nuestra administración tienen una vocación de servicio público más allá de lo normal. Pero claro, esto no puede funcionar así de aquí en adelante. Tendremos que afrontar, digitalizar, asumir que no podemos tener unos servicios públicos con déficit estructural de plantilla y con carencias materiales, porque los servicios públicos de empleo son los elementos esenciales también para gobernar esa transición, con políticas activas que tengan en cuenta las necesidades de los trabajadores y de las empresas, que podamos evaluar y que podamos, por vez primera, hacer esto que tantas veces se ha dicho, que es acompañar a través de itinerarios individualizados a aquellas personas que tienen dificultades de encontrar empleo. Por lo tanto, ese es el otro vector en el que nosotros tendríamos que empezar a operar, las políticas activas de empleo. Y claro, políticas activas, reforma de la contratación temporal y, naturalmente, incorporar, y así lo hemos hecho, a ese componente todos los elementos que la crisis nos ha enseñado que sirven y que tenemos pendientes. ¿Qué nos ha servido en esta crisis? Pues seamos sinceros, nos han servido los ERTE. Es la primera vez que ajustamos a través de mecanismos de suspensión y reducción de la jornada y no a través de despidos masivos. Esta es básicamente la ruptura radical de lo que pasó en la crisis financiera con lo que ha pasado en la crisis sanitaria. Esa es la ruptura radical. En muchas ocasiones se oye a algunos responsables públicos una disputa de quién es la paternidad de los ERTE. Y yo siempre lo que me dan ganas de contestar es decir, bueno, pues no sé quién es el padre o la madre de los ERTE, lo que sí sé es que nunca se han usado. Entonces, en todo caso, ha sido un padre o madre con escaso éxito en la convicción de ese resultado, ¿no? Mientras que en la crisis financiera, como todos aquí conocéis bien, el resultado en términos de despidos masivos fue bastante grande, es decir, el ERE se convirtió en la figura de estructuración del mercado de trabajo. Aquí ha ocurrido diametralmente lo contrario. Y eso se ha hecho gracias, entre otras cosas, a sortear la legislación que habíamos heredado. Bueno, pues hemos tenido que decidir que la prestación por desempleo no podía bajar al 50% cuando pasaban más de 6 meses, porque esto significaba una pérdida de rentas salariales para los trabajadores inasumible. Hemos tenido que decidir que los procesos de llevar a cabo los expedientes de regulación de empleo tenían que ser ágiles, rápidos, tenían que ir a toda velocidad. Hemos tenido que decidir que las exoneraciones tendrían que distinguir entre sectores productivos. Y toda esa enseñanza también la tenemos que incorporar de manera definitiva en nuestra legislación. Hay que establecer unos mecanismos de ajuste que hagan del despido una anécdota y que, por tanto, permitan a las empresas la capacidad de ajustar a través de la jornada o a través de la suspensión, pero fundamentalmente de la jornada, y que por tanto las crisis episódicas no generen pérdidas de empleo definitivas. Este es el elemento al que nos tenemos que acostumbrar. Pero claro, para que eso nos funcione, primero tenemos que reforzar la estabilidad, tenemos que establecer políticas activas eficaces que doten a las empresas de personal preparado y además tenemos que usar estos ERTE para conjurar el peligro del despido, pero también, y esta es la otra oportunidad, para cualificar a los trabajadores y a los trabajadores. Esos parones productivos son enormes oportunidades para que quienes están en ellos no pierdan ni un ápice de su empleabilidad. Hay que hacer, por tanto, un mecanismo de conexión permanente entre los ajustes de flexibilidad interna y las medidas destinadas a generar la capacitación digital que los trabajadores y trabajadoras necesitan, y especialmente algunos de ellos. En realidad, son todos estos elementos, todos estos retos los que tenemos ni más ni menos por delante. Pero normalmente, seguro que no me equivoco,
uno cuando aborda este tipo de intervenciones siempre tiene la sensación de que cuando se hablan de los grandes problemas, de las grandes soluciones o de las grandes medidas, se habla de un tiempo también lejano, no concretado, una especie de retórica muchas veces oída pero nunca cumplida, y seguramente el escepticismo se hace con el auditorio, ¿no? Porque estoy convencido que muchas de las cosas que yo he dicho aquí las habéis oído ya 30.000 veces. Mejor expuestas sin duda, pero bueno, es algo que forma parte del debate habitual. Bien, yo creo que ahora, en definitiva, nos enfrentamos a un proceso que es acelerado. Yo creo que otro símbolo de los tiempos es que todo ocurre muy deprisa, ¿no? Yo ayer bromeaba con una amiga que entre que se empieza a redactar un comunicado político y se termina, es posible que en alguno de los partidos de la oposición haya habido varios secretarios generales en ese mismo espacio de tiempo, ¿no? Entonces, en esos tiempos acelerados, las reformas son también aceleradas, ¿no? Y estas reformas están aceleradas porque el compromiso que tenemos con Europa es llevarlas a cabo antes de que concluya este año. Por eso es muy importante seguir firmes en la mesa de diálogo social, intentar consensuar un nuevo modelo de mercado de trabajo. Esto, en serio, lo digo sin ninguna rimbombancia, es completar una verdadera transición, y esa transición tiene que ser justa. De esta crisis no podemos salir más desiguales, no podemos abocar de nuevo a una generación perdida, no podemos repetir el modelo al que nos condujo el 2009. Ese es un modelo periclitado que haría que las costuras de la integración social no aguantaran. Y yo creo que eso significa que tenemos que trabajar mucho, bien, de la mano del consenso y completar la transición inacabada de nuestro mercado de trabajo para propiciar una recuperación justa. Por eso es tan importante el concepto de que partís, el concepto de transición justa. Y completar de alguna vez nuestra anomalía frente a Europa. No es posible que nosotros sigamos siendo ese planeta lejano que es far out, donde nadie se reconoce en el entorno de los elementos europeos. ¿Eso se debe hacer de la mano del consenso? Hay que intentar hacerlo de la mano del consenso. Y voy a decir dos cosas para terminar. La mesa de diálogo social algunas veces va bien, otras veces va regular, otras veces va mal, unas veces es graciosa y otras veces es tensa. Pero yo creo que si algo se ha quedado demostrado a lo largo de este año largo en el que estamos lidiando con las consecuencias de la crisis sanitaria, es la capacidad que esa mesa tiene de llegar a acuerdos. Ha suscrito 10, ¿eh? Ha suscrito 10. Esos acuerdos han impedido... esos acuerdos, o sea, son tantos los acuerdos que hasta el GPS no logra procesarlos. Hemos suscrito 10 acuerdos. Y otro elemento que no podemos dejar pasar por alto. ¿Cuántas huelgas generales se han producido en la mayor crisis social de la historia de nuestro país? ¿Cuántas huelgas se han producido desde que nosotros nos enfrentamos a este monstruo en marzo del 2020 hasta ahora? Es decir, ese diálogo social ha propiciado la paz social en uno de los momentos más delicados de este país. Ese es el sendero en el que nosotros estamos firmemente convencidos. Pero claro, el diálogo social no es un elemento que pueda impedir las reformas. Esto también tenemos que tenerlo claro. El diálogo social es un proceso que acaba de muchas maneras. Hay una manera óptima de acabar, que es con acuerdo. Y nosotros tenemos el firme convencimiento de que el diálogo social tiene que acabar así, pero tiene que haber una propensión a alcanzar ese acuerdo. Pero si no hay acuerdo, tendremos que completar las reformas y tendremos que hacerlo de tal manera que logremos de una vez salir de esa anomalía histórica en la que estamos confinados desde hace ya bastante tiempo. Como es una revolución cultural, y no veáis en esto ninguna referencia a China, creo que es una revolución que cuesta más, porque mover los elementos culturales es mucho más difícil. Pero nadie puede negar
que una de las instituciones que no funciona en nuestra sociedad es el mercado de trabajo. Y por lo tanto nosotros tenemos ahora la misión, y cuando digo nosotros digo los interlocutores sociales, digo los estudiantes universitarios, digo todos aquellos que están interesados por qué es el mercado de trabajo, cuáles son las condiciones en las que van a prestar servicios decenas y decenas de trabajadoras y trabajadores, tenemos la misión, la obligación de remediar ese mal, de cambiar para siempre las estructuras productivas que hacen que para mucha gente, y esto es lo que no es admisible, el trabajo se haya configurado como un espacio de sufrimiento. Y eso no puede ser. El trabajo yo no voy a ser tan iluso, decir que el trabajo es un espacio de realización personal donde uno da lo mejor de sí mismo, pero el trabajo tiene que ser un trabajo que permita garantizar la vida de quien lo presta y que le permita no hacerlo en condiciones de absoluto sufrimiento. El trabajo debe ser un lugar habitable, y para que el trabajo sea habitable, la contribución es una contribución de todas y todos. Y yo estoy convencido que ahora, por vez primera en nuestro país, existen los mimbres y la determinación para llevar a cabo las reformas que necesitamos. Bien, yo creo que he sido, no sé si largo y pesado, esto sin lugar a no hay ninguna duda de que lo he sido, pero bueno, creo que si el referente era que algunas veces os han tenido hasta las 8 de la tarde, no me digáis que no estáis ante un hombre comedido y moderado en su exposición. 1.000.000 de gracias. Has hablado, la verdad es que muchas gracias por tu exposición. Y una de las cosas que a mí me sigue preocupando es removemos el mundo laboral, nos reorganizamos. Nosotros las organizaciones sindicales tenemos claro que a nuestra gente tenemos que decirles que tienen que evolucionar, qué tal. ¿Qué parte hay del mundo empresarial? ¿Cómo vamos a cambiar el empresariado de este país para que sea tan competente, y qué tipos de industria queremos traer? Porque eso es imprescindible, o sea, tenemos que cambiar de tipo de actividades, porque o son temporales o son muy estacionales. Y claro, eso nos provoca un gran problema, pues de cara a que no tienes puestos de trabajo, salvo la logística. Y creo que ahí tenéis un gran trabajo y un gran esfuerzo que hacer, me parece a mí. Lo primero es hacer una especie de presentación muy chiquitita. Yo vengo de la dirigencia política, estuve 11 años en el gobierno de Néstor Kirchner, y la Argentina, obviamente, con funcionarios como vos, con una visión clara de que efectivamente dónde están los problemas, habíamos logrado algunos avances. El diálogo social es democracia participativa. Quien niegue el diálogo social efectivamente va en contra de la humanidad. La política de empleo y la política impositiva yo creo que son las herramientas que el Estado tiene que conducir. Es decir, no puede haber una política de empleo sin un rediseño de una política productiva. Y la política impositiva tiene que ser justamente la que incentive y la que, desde mi óptica, castigue a aquellos que van en sentido contrario al discurso moderno e inclusivo que tú haces. El fin del trabajo es como el fin de las ideologías, es decir, hay siempre gente que escribe en contra de la humanidad. Una idea errónea y que se ha impuesto en el mercado es que el progreso alguien lo tiene que pagar, y generalmente lo paga la gente. Y esto es un concepto que nos han vendido y que lamentablemente ha hecho carne en muchos lugares del mundo. Y la verdad que el progreso no tiene que tener quien lo pague, sino quien lo disfrute. Sin trabajo no hay consumo, y sin consumo no hay mercado, y sin mercado efectivamente no hay rentabilidad ninguna. Por eso me parece que el rediseño de la estructura productiva española es la que le va a permitir a España terminar, por ejemplo, con el éxodo. Nadie se va del lugar de origen si tiene ahí el desarrollo tecnológico sumado a la cosecha del producto primario. Entonces, rediseñar un país, rediseñar un esquema productivo es un imperativo de la actividad política. Te lo digo porque tuve 11 años en la actividad política,
porque veo en vos una vocación de servicio y de amplitud, con una visión muy integradora, pero creo que el Estado es el gran responsable de esta modificación productiva. Y la modificación productiva es dirigida. No va a haber otra manera de que el empresario cambie si nosotros no incentivamos y no penalizamos a quienes, por ejemplo, las grandes corporaciones vía Amazon y el resto, van haciendo de esto una especie de mundo invivible. Por lo demás, comparto todo. Ojalá alumbre lo que tú dices. Creo que la Complutense es el escenario y además la UGT la herramienta. Cuando más voces se sumen a esta discusión, muchas más posibilidades tendrá España de salir del lugar donde está. Si ustedes no ven la luz, difícilmente la vea Latinoamérica. Por eso brego, y lo dije 3 o 4 veces, porque la UGT siga en este camino de formación. Nosotros fracasamos porque al final de nuestra gestión no hemos logrado que la gente entendiera que retroceder digamos, significaba pérdidas sin sentido. Y hemos tenido un gobierno posterior al kirchnerismo que realmente casi destruyó la Argentina. Por eso, consolidar ese proyecto, multiplicar las voces y hacer conciencia en los sectores juveniles, creo que es la única herramienta que tienen para permanecer en un proyecto que los saque definitivamente donde están. Nada más y muchas gracias. Y te felicito porque sos contemporáneamente un hombre joven, y que un hombre joven, y que un hombre joven hable desde la perspectiva y con la visión responsable de incorporar a todos, es un buen síntoma de la política, ¿eh? Así que nada más y muchas gracias. Mi responsabilidad también son políticas activas de empleo. Llevo relaciones laborales y formación, por lo tanto, allá voy. Espero que este gobierno no se arrepienta de haberse llevado la formación para el empleo al Ministerio de Educación y Formación Profesional. La formación profesional es muy completa, pero creo que la formación para el empleo, que viene de fondos aportados por empresarios y trabajadores, debe estar en los servicios públicos de empleo y debe estar en el centro de las políticas activas de empleo. Espero que vaya bien la cosa para que nos entendamos. Sobre políticas activas de empleo. Sabes que desde UGT somos muy críticos con los incentivos a las contrataciones, saber qué contrataciones, qué no contrataciones, el efecto ganga, el efecto peso muerto, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cuestiones que os va a tocar reformar y os va a tocar cambiar. Creo que esto no toca todavía para final de año, pero tendréis que tocarlo con mucha intensidad, con mucha contundencia, y quería pedirte que nos hicieras ahí esa pequeña reflexión tuya de por dónde vais y qué es lo que queréis. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días. Yo es muy rápido, ¿eh? Has hablado de un montón de temas y cosas. Yo me voy a centrar en uno en concreto. A raíz de la pandemia, la maldita pandemia esta, ha habido, como has comentado, gente que ha dado todo desde el primer momento, que eran servicios esenciales, y que al mes y medio de que pasara lo gordo, los han echado a la puñetera calle, por no decir otra cosa más gorda. No se les ha tenido absolutamente en cuenta para nada. Has comentado que se ha gastado mucho dinero, que se está gastando, y es que lo sabemos todos porque se está gastando, y si en lugar del gobierno que hay hubiera estado otro, a saber lo que hubiera ocurrido. Pero lo que es cierto que al final la gente que más puso, sobre todo los esenciales, los servicios esenciales, se han acabado yendo a la calle, y están en la calle, me refiero a enfermeras, médicos, aparte de los que han fallecido, los que se han ido. ¿Qué opinas tú de todo esto? Si se han puesto tantos medios, tantas cosas, ¿por qué no se les ha agradecido de verdad? Y no vale palabras, porque las palabras están muy bonitas, pero a los que les ha tocado, estando 2 meses y se les ha pillado, pobrecillos de ellos. Y los que no les ha tocado, pues han ido a la calle y han vuelto a estar igual. Lo digo por las políticas de empleo y todo este tema. Nada más. A ver qué opinas. Buenos días, Joaquín. Ha sido un placer escucharte ante todo.
Y yo quiero preguntarte tu sentir, ¿no? Como parte de la Secretaría de Estado, ¿no? El sentir de una mañana encontrarte dentro del ensayo sobre el Tratado de la Ceguera, ¿no? De José Saramago, que era, o sea, era exacto, o sea, el sentimiento que teníamos todos era lo que los protagonistas de este ensayo, ¿no? Sufrían. ¿Cómo os sentisteis vosotros, el conjunto del gobierno, los ministros, o sea, los funcionarios, o sea, verse de pronto ahí adentro? Ya está. Pues esta pregunta es tremenda. Yo no, como podéis imaginar, yo diría que esto, para todos los que estuvimos ahí, yo lo que más conozco naturalmente de cerca, y que fue el Ministerio de Trabajo y Economía Social, pues esto yo diría que fue un desgarro del que uno seguramente no llegue a superarlo completamente nunca, ¿no? Un secretario de Estado de Empleo, en abril de 2020, se enfrentó a la mayor caída del desempleo de un día para otro, es decir, en un escenario verdaderamente enloquecido. Y esto, bueno, pues elevó el nivel de responsabilidad hasta el punto de, algunas veces, hay que reconocerlo, hacerse pesado y difícil de gestionar desde muchos terrenos, ¿no? La satisfacción es que yo creo que también hemos dado lo mejor de nosotros mismos ahí. Es decir, yo creo que hemos dado no solo todo el tiempo disponible de nuestras vidas, casi un apostolado que no tiene mucho mérito, sino yo creo lo mejor que intelectualmente hemos podido dar. Yo debo decir, creo que yo soy un hombre del ámbito académico, un hombre de la universidad, y de alguna manera pues el intento fue todo lo que a mí me había dado la sociedad, que ha sido mucho a lo largo de mi vida. Yo tenía que devolvérselo, y tenía que devolvérselo para quien iba a sufrir, como decía el compañero, los servicios esenciales, etcétera, etcétera, pues una crisis que era terrible desde todo punto de vista, ¿no? En la mochila de la satisfacción, aunque aquí nunca se está del todo satisfecho, ese es el otro elemento, ¿no? Aquí hay siempre un ejercicio de responsabilidad que impide disfrutar de nada. Por tanto, las alegrías se suelen quedar confinadas en una especie de vida anterior. Pero bueno, quiero decir, el mes pasado, hace apenas una semana, dimos la mayor caída del desempleo también de la historia de España, ¿no? Entonces yo creo que esa especie de círculo del que no se puede estar satisfecho, porque aquí en España no se puede estar satisfecho con más de 3 millones de parados todavía, o sea, la satisfacción no puede ser, pero haber afrontado una crisis que realmente pues daba vértigo, daba miedo, intentando hacerlo de una manera decidida y teniendo en cuenta que los canales de decisión, yo creo que aquí venía el otro elemento, tenían que ser compartidos. Este es la necesidad de incorporar muchas voces a un problema que no tenía guía de instrucciones, porque yo creo que este es un elemento el que tenéis que considerar bastante importante. Cuando eso se cayó, no había manual, o sea, no había dónde leer qué había que hacer ahí. Había que encender la linterna, entrar en las tinieblas y ir hacia adelante con el miedo de no variar el camino y quedarte en un espacio de la cueva del que ya no se pudiera salir, ¿no? Bueno, pues yo te diría, el paralelismo con la obra de Saramago es maravilloso, que fue un ensayo efectivamente a ciegas, pero creo que de alguna manera al final la linterna que entre todos abrazamos, ¿no?, entre los interlocutores sociales, el gobierno, y yo creo que en el conjunto de la sociedad española, creo que podemos estar relativamente orgullosos, aunque siempre insatisfechos. Esta sería la clave. Pero bueno, si lo tuviera que resumir con una sola palabra, diría que ha sido muy duro. Y es... bueno, yo creo que dos casi las puedo juntar, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón. Hay que hacer es decir, España ahora está en la fase también de alterar el modelo productivo, ¿no?, de transformar ese modelo productivo a un modelo productivo que se inserte en una dinámica
y en unas lógicas que tienen que ser respetuosas con el planeta y que tienen que ofrecer oportunidades de inversión a más largo plazo. Yo creo que nosotros tenemos una deuda pendiente con la necesidad de tener industria y esto no lo podemos olvidar, hay que industrializar el país, ¿no? Y no prescindir de otros sectores, que yo esto lo quiero decir, es decir, nosotros tenemos que ganar peso industrial y tenemos que mejorar aquellos sectores en los que somos muy buenos, el turismo, la industria agroalimentaria, el sector de las empresas auxiliares, la construcción, pero claro, en estos sectores, y esto es el gran reto, nuestra verdadera vocación tiene que ser demostrar que la estacionalidad no está reñida con las buenas condiciones de trabajo. Yo perdonar que sea muy pesado en esto, pero esto es imprescindible hacerlo. El hecho de que nosotros seamos una potencia turística no puede decir que todos nuestros camareros tengan que ser precarios. Eso no está escrito en ningún sitio. El hecho de que tengamos hoteles que funcionan sobre todo en verano no quiere decir que las condiciones de trabajo no puedan ser adecuadas en esos procesos y que no podamos idear instrumentos para hacer frente a la estacionalidad. Si os fijáis, la resolución de la crisis pandémica ha sido una gran solución a una estacionalidad y lo hemos hecho garantizando condiciones en un entorno temporal. Por lo tanto, yo creo que hay que alimentar el sistema productivo, los fondos europeos deben servir para que nuestro país se mire en un escenario productivo muy diferente al que ha hecho hasta ahora, pero que nuestros sectores productivos clásicos y estacionales funcionen con buenas condiciones de trabajo. Es decir, el campo extremeño es imprescindible, ese vergel no se puede prescindir de él, y los espárragos que salen de Extremadura son magníficos y hay que presumir de ellos, pero hay que presumir de los espárragos que salen de Extremadura porque se hacen y prestan y se recogen con las mejores condiciones de trabajo posible. Ese es el elemento, ¿no? Ese es el elemento esencial en el que tenemos que operar, y para eso la mesa de diálogo social y vosotros, interlocutores, o sea, el mundo académico, tiene la necesidad de pensar condiciones de trabajo estables, seguras y dignas en entornos estacionales. Y creedme que esto no está reñido. Podríamos poner ejemplos claros donde esto ha funcionado en algunos territorios de España. Por lo tanto, remodelación del sistema productivo, ganar peso industrial, generar un sistema productivo sostenible y en aquellos lugares de mayor propensión estacional garantizar condiciones de trabajo dignas. Y efectivamente, eso tiene mucho que ver con la política redistributiva, pero yo creo que la política redistributiva tiene que empezar sobre un elemento ya, sobre un piso mejorado, por decirlo de alguna manera, y es la política distributiva, y esa la conseguimos en el trabajo. Y por eso es esencial que antes de ir a las políticas de impuestos, la gente tenga suficiente para vivir. Ese es el otro elemento que tenemos que conjurar. Las condiciones de trabajo deben ser lo suficientemente atractivas para que la redistribución, que siempre es necesario, pero sea un elemento que acompase a las políticas de distribución en el contrato de trabajo. Yo creo que España ha hecho un esfuerzo decisivo en la elevación de los salarios durante este año y es un esfuerzo en el que tiene que perseverar. Nosotros tenemos que alcanzar la meta del 60% del salario medio antes de 2023 y eso también hará que conjuremos ese otro grandísimo peligro en el que el trabajo está confinado durante mucho tiempo, el de los trabajadores pobres. Eso es inadmisible. El trabajo y la pobreza deben ser antónimos, no pueden estar en la misma frase. Y precisamente no puede haber pobreza en el trabajo y no puede haber pobres porque no alcancen para trabajar. Y este es el gran reto de las políticas activas. Y estoy de acuerdo contigo. Bueno, hay algunas decisiones de reparto de competencias que efectivamente pues, pueden ser discutibles. Yo ya más que el elemento competencial ahora lo que sí me gustaría es que las políticas de formación fueran eficaces, ese es el empeño que tiene el gobierno y tienes toda la razón, hay que revisar la política de incentivos. Los incentivos, salvo en casos muy concretos ligados a colectivos específicos con especiales dificultades de acceso al empleo, no generan más que pesos muertos o avalan decisiones de contratación que ya están y se comen una cantidad ingente
de recursos públicos. Yo creo que ese dinero hay que liberarlo precisamente para dirigirlo a políticas activas más eficaces con los desempleados y más eficaces con la garantía de aprendizaje durante toda la vida, y no tanto incentivos clásicos a la contratación que en este país no funcionan, entre otras cosas porque el elemento, el canto de sirenas de la contratación temporal es tan grande en España que ni siquiera con incentivos muy poderosos a la contratación indefinida eres capaz de revertirlo. Entonces sabes que es una de las reformas comprometidas también con Europa. Tendremos que revisar la ley de incentivos, la ley 43, ¿no?, 2006, y esto pues tendremos que hacerlo también desde una lógica aprovechando el conocimiento de personas como tú, ¿no?, que han estado siempre en el análisis de las políticas activas y que saben lo que funciona y lo que no funciona. Y aquí hay mucho que no funciona y por tanto hay que despejarlo. Bueno, ha sido un gusto. Durante el kirchnerismo, un buen amigo mío, que yo creo que ha sido el ministro de Trabajo que más tiempo ha estado en el cargo de la historia, que es Carlos Tomada, y que hizo muchas cosas, pero entonces yo no aspiro a tener una conversación tan larga o a hacer un espacio tan largo como el tiempo que estuvo Carlos Tomada en el Ministerio de Trabajo. Así que voy a ser comedido, me gustaría seguir discutiendo con vosotros largo y tendido. Ha sido un verdadero placer. Creo que espacios de encuentro y reflexión como estos son imprescindibles. Las sociedades avanzan a través del intercambio de opiniones y de gente preocupada por mejorar el bien de sus seres cercanos y de la gente con la que convivimos. Yo creo que ser sindicalista es una de las actividades de mayor nobleza que hay en la vida, y ser un estudiante universitario y gastar una parte de julio en reflexionar sobre cómo mejorar la vida de los trabajadores y las trabajadoras del país es también un gran orgullo. Así que ha sido un placer contribuir en escasa medida a este curso, que no sé ya, casi lo que uno siempre espera oír cuando llega a una conferencia como esta que acabo de dar yo, es decir, queda oficialmente clausurado, y entonces ya podéis ir a tomar unas cañas y olvidaros de esta chapa que os acabo de dar. Muchas gracias.